Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Ramón y bueno, estamos en las cápsulas de Palabras de Verdad. En esta ocasión hay una historia muy bonita en el Evangelio de Juan. Quiero compartir en Juan capítulo 4, verso 9 al 13. Hay una historia donde, bueno, el Señor Jesucristo viene a Sicar, que es una ciudad en Samaria, y bueno, él va caminando, llega a un pozo, que es el pozo de Jacob, ahí en Sicar, es uno en tierra de Samaria, y llega, y bueno, pues ahí él llega a descansar, ¿no? Entonces llega una mujer samaritana, pero hay que trasladarnos al contexto de quiénes eran los samaritanos y por qué no era bien visto que un judío le hablara a un samaritano y pues viceversa. Porque más adelante en la historia, perdón, nos vamos a dar cuenta que la mujer samaritana le dice: tú siendo judío me dices a mí que te dé de beber. Pero hay que explicar por qué. Los samaritanos son descendientes de las 12 tribus de Israel que fueron esparcidas. Entonces se mezclaron esos israelitas, y de esa mezcla nacen los samaritanos. Entonces ya no eran considerados totalmente sangre pura. Entonces el hebreo lo empiezan a hablar un poco diferente. De hecho ellos hablan hebreo y arameo samaritano. Entonces ellos eran considerados como la escoria, al igual lo que pasaba ahí un poco con los galileos. Los galileos para los judíos de ese entonces eran los iletrados, los que no sabían, los analfabetas, los consideraban menos. Y ese era el problema que tenían, porque en la cultura de ese tiempo los judíos no podían hablarle a un samaritano porque lo consideraban menos. Y pues si lo trasladamos a la época actual, eso es pues racismo, ¿no? Y hemos visto que todas las consecuencias que lleva a hacer menos a las personas. La Biblia es muy práctica, la Biblia es literal. Muchos pensamos que no, es que hay que interpretar. No, la Biblia, la palabra de Dios es clara, es concisa. Hay algunos libros que sí hay que interpretar, pero en su mayoría el contexto que Dios nos está diciendo desde Génesis 1:1 es totalmente literal. Él es el creador, Él es el hacedor, Él es el salvador. Entonces no hay nada que interpretar en eso. En este caso, Jesús viene y le dice: dame de beber. Y la samaritana extrañada le dice: tú siendo judío me dices a mí que te dé de beber, no es normal, ¿no? Entonces, si leemos en el 9, le dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Por lo que ya expliqué, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, quien es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Ella todavía pensando en el agua que estaba en el pozo. Y eso nos muestra la condición humana. Mientras, como vimos en la cápsula anterior, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Pero él está hablando del agua viva que sacia el alma. Y ella todavía estaba pensando en el agua que estaba en el pozo. No tienes cómo sacarla, le dice. Y dice: no tienes con qué sacarla.
y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús respondió muy sabiamente: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva que salte para vida eterna. Pasándolo un poco a por qué es tan importante el agua. En Israel hay un camino entre Israel y Jericó que puedes pasar caminando. Es un desierto árido, es un camino totalmente con piedras, con muchas cosas, pero en el trayecto y a la mitad del trayecto hay un manantial, o hay varios manantiales en donde te puedes meter y corren ríos, manantiales, corren ríos de agua viva, pura, fresca para tomar y para bañarte, porque está fluyendo, es natural. Dios los permitió. Es increíble en medio del desierto que corran ríos de ese tipo, agua. La gente se puede meter y se baña y dicen que es vida, porque imagínate caminar por ese camino que Jesús recorrió 3 veces y te metes y sientes el fresco del agua en medio del calor. Es increíble, y aquí Dios precisamente está hablando de ese refresco que el alma necesita. Y aquí vemos 4 características del corazón de Jesús en esta historia. Número 1, es compartido. ¿Por qué? Porque le da el regalo de la salvación. Le está diciendo que si bebiere de esa agua no tendrá sed jamás. El número 2, no hace excepción de personas por ser samaritana, o sea, no es racista, no hace diferencia. Y vivimos en una sociedad, incluso dentro de la iglesia cristiana, que hacemos diferencia. Este sí tiene dinero, el otro no tiene dinero. Este sí es medio güerito, el otro está medio... O sea, empezamos a hacer las diferencias, ¿no? Ese sí me conviene porque tiene contactos, porque no tiene contactos. Y en realidad Jesús fue y le habla a una samaritana, independientemente de toda la prohibición cultural que había, nos está diciendo: todos somos iguales. El número 3 es humilde, porque se bajó a la posición de la samaritana. Y al igual se baja a la posición de nosotros, porque Él es rey. Recordemos que, de hecho, si lees Génesis 1:1, ahí está Jesucristo en el original hebreo, donde dice Aleph Tav, el principio y el fin, y Él es el que dice: yo soy el alfa y el omega. En hebreo es Aleph Tav, el primero, el último. Y se baja a la posición de nosotros. Y el número 4 es perdonador. Y esa es la razón por la que estamos todos aquí, es la razón por la que estás viendo este video, y es la razón por la cual adoramos y exaltamos el nombre de Jesucristo. La acción de Jesús tuvo una reacción. Toda acción tiene una reacción. ¿Qué pasó después? Ella dice la palabra de Dios que deja el cántaro y que se va a su ciudad a empezar a hablar de quién era Jesús. Y solamente por la acción de ella de ir y decirle a todos los demás, empezaron a creer en Él y le pidieron que se quedara ahí. Se quedó por 2 días. Y nosotros, hoy en día que estamos pasando por esto, tenemos que saber que tenemos acceso a Él las 24 horas del día, todos los días del año, y que en oración a través de su nombre podemos llegar al Padre
Y estas características que tuvo con la samaritana las sigue teniendo con nosotros. Es humilde, perdonador, no hace diferencia entre personas y es compartido, revelándonos ese misterio que dice el apóstol Pablo. Ya nos es revelado, que es la salvación por medio de Jesucristo. Y bueno, pues esta historia también te invito a que la leas. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vas a ver que Dios te va a hablar allí en esa historia. Dios te bendiga y hasta la próxima.